entró una comunicación. Tenemos a Cristian Lamesa en línea, analista internacional, embajador argentino de la sociedad rusa, con quien hemos compartido más de una entrevista. Nos va a tratar de aportar su mirada y sobre todo nos interesa lo que nos puede contar sobre cómo puede influir el resultado de esta noche o el que tengamos mañana en el conflicto que se viene desarrollando entre Ucrania y Rusia. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludan acá Santiago, Luis, Emanuel y Alberto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Bueno, es un placer, tanto tiempo. No sé cómo venís siguiendo esta noche, si has estado viendo algunos resultados, si tenés vos algunas proyecciones, tenés, o quizás como analista tratás de mantenerte al margen de las especulaciones y directamente observás los hechos. ¿Qué nos podés decir de lo que has visto hasta ahora o de lo que esperás? Uno como analista, por supuesto que tiene la tendencia a imaginar diferentes escenarios, también por supuesto a intuir algún que otro resultado y sin duda que la jornada de hoy, que difícilmente creo que pueda haber una definición en las próximas horas, creo que va a llevar un poco más y eso incluso si se confirma que va a ser una elección reñida, pese a que algún resultado por ahí estaría marcando una tendencia, pero es muy prematuro como para afirmar algo en este sentido. Sí creo que la jornada de hoy es una de las tres más importantes en la geopolítica del presente año. Las otras dos, sin duda, fueron una, la reunión del grupo BRICS que se dio hace pocos días en Kazán, Rusia, donde se marcó el perfil de el nacimiento de este mundo multipolar que se venía gestando con un fuerte liderazgo de Rusia, pese al intento por parte de este occidente colectivo de aislarla a Rusia y a su presidente. Y el otro acontecimiento de primer orden geopolítico de este año, sin duda, fue la reelección del presidente Putin en Rusia, y que quiero hacer un contraste con esta elección de los Estados Unidos. Mientras Sí. que el presidente Putin se lo reeligió por un 88% de los votos, yo justamente estaba en Rusia en ese momento, y realmente el apoyo popular fue inmenso, con un gran caudal de votantes. Fíjense cómo el liderazgo en los Estados Unidos está tan dividido en una sociedad también muy dividida, y esto marca claramente, creo que la situación de declive que de alguna manera marcaban recién de los Estados Unidos. Ahora, ¿no crees que eventualmente por lo que han venido mostrando en declaraciones? No sé si desde el apoyo, ya que, corregime si me equivoco, en declaraciones públicas Putin afirmó que prefería un triunfo de Kamala Harris, lo cual iba en contrasentido de lo que uno podía interpretar históricamente, o al menos de estas últimas décadas, en cuanto a la relación que han mantenido Putin y Trump. Eh, ¿Realmente se pueden esperar cambios significativos tanto en el conflicto entre Rusia y Ucrania y en la relación de Estados Unidos con Rusia si cambia el color político en la Casa Blanca? Sí, yo sin duda creo que sí puede haber un cambio muy grande. Creo que, sin exagerar, la paz mundial está en juego también en estas elecciones de los Estados Unidos. Aquellas declaraciones del presidente Putin respecto a que prefería a Biden porque todavía estaba en carrera el candidato y actual presidente, Ah, bien. en lugar de Trump, yo creo que fue un poco ¿cómo decirlo? Una jugada de póker, Claro. una declaración que tenía que ver con eso de que siempre que se acusa de la injerencia rusa en las elecciones norteamericanas, decir, bueno, la injerencia rusa tal vez está en que preferimos a Biden porque es más predecible. Esas fueron más o menos las palabras de Putin. Ahora hay que recordar que en esta reunión de Kazán que mencionaba hace unos minutos, el presidente Putin dijo en la rueda de prensa final que él creía sinceramente en la honestidad y en la franqueza de las palabras del presidente Trump en cuanto a su intención de acabar con la guerra de Ucrania, ni bien llegase a la presidencia. Son declaraciones realmente importantes de parte de Putin.
Y respecto a esto que me preguntaba, yo sí creo que puede haber un cambio. Mira, no quiero extenderme mucho porque hay otros compañeros y la idea es que dialoguemos todos, pero vos fíjate que a la candidata demócrata la apoyan los grandes medios de comunicación masivamente, la apoya el complejo militar industrial, la apoya todas las grandes corporaciones. Hoy veía una comentarista, una periodista de NSNBC, una cadena importantísima de los Estados Unidos, Sí, claro. y comparaba a Trump con Franco, Hitler, Mussolini, Putin, Víctor Orbán, que es el primer ministro de un país de la OTAN, Nicolás Maduro. O sea, hacía toda una mezcolanza fenomenal, pero con un grado de virulencia que realmente marca de vuelta un poco lo que decía antes, ¿no? Una sociedad muy fragmentada. Y curiosamente fue Biden el que fue a sentarse con Maduro cuando arrancó el tema con Rusia y tenía que descomprimir, necesitaba un proveedor de petróleo y parecía que se iban a bajar la intensidad de las sanciones a Venezuela. Entonces, yo creo que por algo todos estos factores de poder apoyan tan claramente y tan firmemente a la candidata demócrata, porque sin duda responde a los intereses que representan estas corporaciones, que no necesariamente son los intereses del pueblo norteamericano, al cual el Partido Demócrata, que históricamente parecía que representaba los intereses populares, desde hace muchas décadas que viene representando otras agendas. Y yo creo que el presidente Trump, ya sea en lo discursivo o en incluso en lo que fueron sus 2 primeros años de presidencia, que recordar que después llegó la pandemia, es un hombre que trató y trata, y eso es lo que dice, de reindustrializar a los Estados Unidos, que a las corporaciones norteamericanas lo que más les interesa es multiplicar sus ganancias, y si tienen que producir en otro país con mano de obra barata, lo hacen en desmedro de los trabajadores norteamericanos. Y a eso Donald Trump dice, bueno, acá, si van a producir afuera, les pongo aranceles, y si no, vengan, traigan acá y den trabajo de calidad a los norteamericanos. Creo que por eso el Medio Oeste y los Estados Unidos profundos lo están apoyando de una forma muy decidida. Así es. Quería hacerte una consulta sobre otro conflicto, donde entiendo que, Emanuel, en alguna oportunidad he escuchado tus análisis, estás realmente al tanto. Si hay una relación directa en lo que puede llegar a ser lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania con lo que se está dando a cabo en Medio Oriente, este conflicto palestino-israelí que a su vez ha estado escalando en los últimos meses. Esas repercusiones positivas que ves, Cristian, de un triunfo de Trump sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿crees que tendrían una situación idéntica en el conflicto entre Irán, Israel, Palestina y el resto de los involucrados en Medio Oriente? Y le abro también la consulta a Manuel, que nos acompaña acá, que es un especialista en la materia también. No, primero el compañero. Adelante. No, por favor. Yo, para ser sincero y honesto, yo siempre digo con toda honestidad las cosas de las que considero que sé y en las que me siento cómodo. Por supuesto, de los temas relacionados con Rusia, con la OTAN, con la ex Unión Soviética, etcétera, son aquellos en los que me muevo con solvencia. Sin duda, y ahora voy a lo de Medio Oriente, pero sin duda hay un aspecto también muy importante respecto a Ucrania, que es personal con Donald Trump. Hay que recordar los vínculos de la familia Biden con empresas ucranianas, con el poder y la política ucraniana, el vínculo de la empresa Burisma, que es una empresa gasífera muy importante ucraniana. ¿Y cómo interpretás, perdón, en ese contexto la reunión entre Zelensky y Trump, al menos simbólicamente? A ver, es algo que simbólicamente lo tenía que recibir, pero también lo sometió, si mal no recuerdo, a un cierto destrato. Es más, le dijo, de hecho, eso no sé si en la reunión que tuvieron personalmente o telefónicamente, pero le dijo que Rusia militarmente era invencible, que tenía que recordar lo que le pasó a Napoleón y a Hitler y que se tenía que sentar a negociar. Eso y decirle, mira, sentate a negociar porque conmigo no vas a conseguir el apoyo que tenés con Biden, es algo similar. Y aparte, Trump
cuando fue el tema de la notebook de Hunter Biden, Sí. donde ahí se dieron a conocer, por lo menos a las autoridades, información que implicaba muy seriamente a Hunter Biden y a su padre, y Trump le pidió a Zelensky que tratase de articular los medios para que la fiscalía en Ucrania, por decirlo coloquialmente, se pusiera las pilas e investigase esta cuestión. Bueno, Zelensky obró de la forma totalmente contraria, incluso haciendo saber como que Trump lo había presionado, poniéndose por supuesto del lado de Biden. Esa es una factura que Trump la va a cobrar. Y en el caso de Medio Oriente, ahí, primero, no es un tema en el cual me sienta con tanta solvencia, es un conflicto mucho más complejo. Lo que sí les puedo decir que a mi modo de ver no va a ser exactamente igual la resolución. Yo creo que ahí Trump tiene algunos vínculos de más compromiso con Israel y con Netanyahu. Sabemos que Netanyahu para la Casa Blanca actual, para la administración Biden, es un personaje incómodo. Sabemos también, y acá voy a decir algo que hago la aclaración, ser soberanista no necesariamente quiere decir, por lo menos a mi forma de ver, que es un buen gobernante o que yo estoy de acuerdo. Yo sí banco a los gobernantes soberanistas por encima de los globalistas. Netanyahu es un soberanista que a mí no me cae nada bien, pero es un soberanista. Ahí eso también es un factor de choque con la administración Biden, que es prácticamente un delegado del foro de Davos. Así que yo creo que en el caso de Trump va a seguir un apoyo, por supuesto, al Estado de Israel, más clara, no tan difuso como con la administración Biden, pero sí creo que al mismo tiempo va a tratar de articular los medios para que se llegue a una paz o a un alto al fuego. Lo hizo con los acuerdos de Abraham, lo hizo cuando parecía que todo estallaba en Corea del Norte y se juntó y bueno, lograron entenderse con el líder de Norcorea. Yo creo que Trump hace un montón de aspavientos, tiene un estilo muy histriónico, pero al final del día es un tipo que busca lo mejor para los intereses de Estados Unidos sin caer en la lógica guerrerista del complejo militar industrial norteamericano. Y en el caso de Kamala Harris, hace jugadas muy extrañas como las hace la misma administración Biden, porque sin ir más lejos, hoy o ayer habló de la autodeterminación del pueblo palestino, haciendo una apuesta muy fuerte que va solamente en el sentido electoralista de conseguir el voto de los jóvenes demócratas pro-palestinos y de ciertas comunidades de descendientes de árabes en los Estados Unidos. Pero es un conflicto bastante más difuso y la resolución creo que es mucho más compleja, porque de hecho, y con esto cierro, si me permiten, Sí. jamás en la franja de Gaza, muchas veces erróneamente se la vincula en la actualidad con Irán. Irán apoya la causa palestina, pero jamás es la hermandad musulmana, no es Hezbollah, no es los hutíes, o sea, también hay diferencias, a ver, jamás y la hermandad musulmana vienen con vinculaciones con la CIA. Entonces es mucho más opaco el panorama como para hacer el escenario con Rusia y la OTAN es mucho más diáfano. Claro. Bueno, sí, y muy claro también tu análisis, te agradezco. Tengo una preguntita. Sí, claro. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo crees que va a actuar Trump con Irán? Él siempre dice que Biden le sacó los embargos y las cosas que le había dicho Irán para no permitirle vender el petróleo y que había hecho que Irán se quedara sin plata y que cuando Biden se las levanta, Irán vuelve a tener plata, y lo cual es un peligro porque no solamente tiene plata, sino que puede fondear cosas y todas estas ideas locas que se le ocurren las hace con plata. ¿Crees que cortarle el chorro a Irán va a disminuir el problema del Medio Oriente? Mira, ¿O no necesariamente? yo creo que en realidad un gran problema, a ver, Medio Oriente Sí, es un ahí quilombo. se mezclan fundamentalismos religiosos, se mezcla la dirigencia israelí que cada vez se vuelve más fundamentalista y supremacista, y ese es un gran problema.
Israel yo creo que perdió mucho del vínculo original que tuvo en el tiempo de su creación, cierto espíritu humanista, incluso milenario del pueblo judío. Creo que hoy se ha transformado desgraciadamente en un Estado supremacista que siempre acude a la violencia. Esto que estoy diciendo no justifica para nada y jamás dejaría de calificarlo del 7 de octubre del año pasado como un acto terrorista execrable por parte de Hamas. Entonces se mezclan muchísimos elementos muy volátiles. Yo creo que Irán, a pesar de que también se lo demoniza mucho, es un Estado que en cierta medida también en este momento está contribuyendo a la estabilidad. Porque esto parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero... Sí, porque no le da la nafta. No, pero No ha querido meterse, no ha querido hacer algo irreversible. Ha hecho algo simbólico. Si ustedes piensan, compañeros, que le volaron la sede consular en Damasco, o sea, Israel destruyó y mató gente en una sede diplomática, algo que viola todas las reglas del derecho. Que había gente de Hamas adentro. No había gente de Hamas adentro. No, eso es falso. Está bien, dale. Había un general de la Guardia Revolucionaria iraní, de Irán, era un funcionario del Estado iraní en un consulado de Damasco. Bombazo de impuestos. Yo hago una pregunta. Que no se trata de estar a favor o en contra, es tratar Yo estoy de a favor de matar defender y no terroristas. mentir. Y no se trata de no mentir. Vos si querés defender terroristas, tú no. No, yo no defiendo terroristas. No te voy a permitir que me digas que defiendo terroristas, porque yo he sido invitado acá para poder hablar. Yo no defiendo terroristas, así que yo no te permito que me digas que defiendo terroristas, Bueno, ¿sabes? no pues si yo te digo que vos defendés genocidas. Y no se trata de hacer ataques personales. Perdón, perdón que lo interrumpa el compañero. En abril de este año, como bien dijo, se bombardeó el consulado de Irán en Damasco, capital de la República Árabe Siria, para eliminar... País colonizado completamente por... Basta. No se puede hablar. La verdad que... Cerralo. Para eliminar a un alto cargo de las Fuerzas Armadas iraníes, lo cual representa un ataque a un Estado soberano. Eso es la descripción, eso es lo que ocurrió. Claro. Después están los juicios de valor, los posicionamientos. Yo estoy acá, hablo en primera persona, a 10.000, 12.000 kilómetros de distancia. Es poco lo que puedo hacer. Yo lo que trato es de comprender, no trato de tomar una posición. Para eso creo que fui invitado, si no, no hay problema. Y desde ese lugar me interesa tu óptica sobre cómo puede llegar a repercutir la elección de esta noche en ese conflicto en particular. Sabemos que en gran parte va a ser una especulación, pero lo que vos puedas aportarnos es muy interesante, ya que... Yo creo que si tomamos como antecedentes lo que pasó durante el gobierno de Donald Trump, es posible que exista una política más dura, más inflexible frente a la República Islámica de Irán. Que no se llegue al punto de una intervención militar de los Estados Unidos, que de hecho no ha habido, salvo en Irak, cuando se eliminó a Qasem Soleimani, si mal no recuerdo en el 2020, no recuerdo, fue en enero de hace 4 años aproximadamente. Estados Unidos no ha actuado militarmente contra Irán. Bien. Sí lo ha hecho Israel hace pocos días. ¿Ese era el Batman del desierto? Qasem Soleimani, no, era un general, no sé si se le llamaba así, era un general que es parte de las fuerzas Al-Quds, que son la Guardia Revolucionaria iraní, encargada de toda la política exterior de Irán en la región a través de sus vínculos con los distintos grupos armados que efectivamente son apoyados por Irán. Pero acá se dijo algo que es verdad. Porque lo complejo muchas veces lo queremos tornar simple y al hacerlo tan simple lo terminamos desvirtuando. El 7 de octubre del año pasado, el grupo terrorista islamista
Hamas, movimiento de la resistencia islámica, atacó sin que Irán ni Hezbollah supiera que lo iba a hacer. Fue una acción 100% pergeniada, ejecutada por los dirigentes de Hamas en la Franja de Gaza, sin que Hezbollah en el Líbano ni Irán, el alto liderazgo iraní, lo supiera. Y podemos dar las pruebas básicamente citando los artículos. El único medio internacional que aseguró que una semana antes hubo una reunión entre Hezbollah, Irán y Hamas para planificar el ataque fue The Wall Street Journal. Nadie, y ha pasado ya más de un año, nadie ha podido afirmar que estuvo Irán como quien ejecutó. Esa fue una ejecución de una organización armada palestina. Claro. Y esto hace que todo sea mucho más complejo, porque cuando en marzo del 2011 estalla la rebelión popular en la República Árabe Siria, el actual liderazgo de Hamas en Qatar en ese momento residía en Damasco, en Siria. Khaled Meshaal en ese entonces era el principal referente político de Hamas fuera de los territorios palestinos. Se desencadena la rebelión popular en Siria, Bashar el-Assad comete una carnicería a la hora de reprimir esa rebelión popular, y tanto Bashar el-Assad como Irán le exigieron a Khaled Meshaal, el máximo político de Hamas en Damasco, que se pronunciara a favor del dictador sirio, y se negó. ¿Qué pasó? Se lo invitó muy cordialmente a Khaled Meshaal y a todo el liderazgo de Hamas que residía en Damasco, que abandonara el país y que se estableciera en Doha, capital de Qatar. Recién en el 2017-2018 se restableció el vínculo entre Irán y Hamas, porque como bien se dijo acá, son grupos confesionales distintos. Hamas es sunita y la República Islámica de Irán representa a toda la corriente chiita, que es muy fuerte, por supuesto, hegemónica en Irán, mayoritaria en Irak, minoritaria en Siria, pero que tiene el poder político, y mayoritaria en el Líbano. Claro, por eso, perdón que interrumpa. Como bien se dijo acá, Hamas, movimiento de la resistencia islámica, que quiere decir fervor en árabe, entusiasmo, sí, es un desprendimiento de la hermandad musulmana que nace en 1928 en Egipto. Entonces, perdón con mi énfasis. Adelante. Yo trato humildemente de leer, aprender y explicar. Lo que yo pueda pensar o posicionarme es indiferente. ¿Cuántos millones somos? 6.000 millones de habitantes en el mundo y estamos a 15.000 kilómetros de distancia de lo que está pasando. Me parece interesante posicionarse. Hablando de otro tema, tenemos 105 votos electorales para Donald Trump, Harris con 72. Hay más estados todavía. ¿Algún estado de los importantes? Florida, pero estaba medio... No hay swing state todavía. No hay swing state todavía. Bueno, justamente con lo que planteabas recién, y me interesa aprovechar a Cristian, que sé que con los horarios de trabajo por ahí estamos un poco a contramano con esta emisión nocturna, pero no queremos dejar de consultarte sobre un par de temas más. Decías, Emanuel, justamente como trasfondo de este conflicto está esa interna histórica del mundo árabe, sunitas y chiitas. Entiendo, corregime si me equivoco, que en el fondo las naciones más potentes de cada una de esas expresiones es Irán y Arabia Saudita. Sí. ¿Cómo puede dar impactar? Le consulto a los dos. Entiendo, Cristian, que vos estás muy al tanto también con el movimiento y la cumbre de los BRICS de esta nueva moneda y de alguna manera esta contraposición que viene planteando Rusia y los BRICS hacia el dólar norteamericano como la moneda de reserva mundial. ¿Cómo este conflicto se conecta con esta cuestión monetaria? Claramente a través del petrodólar y el respaldo que ha brindado históricamente Arabia Saudita al dólar norteamericano. Durante esta elección vemos, por un lado, que Trump en varias ocasiones
ha tratado de reivindicar el rol del dólar en el mundo como la moneda internacional de comercio y apunta a tratar de sostener esa posición, pero a su vez muestra esta cercanía o por lo menos el diálogo con Putin que ya se han plantado de manera muy tajante frente a lo que es la hegemonía del dólar en el mundo. ¿Se conectan estos conflictos? Arabia Saudita puede de alguna manera también sacar los pies del plato y retirarse de esta hegemonía del dólar. No sé cómo ven ustedes esta conjunción, para resumirlo, entre política monetaria y el conflicto bélico subyacente. Bueno, a ver, daría para 3 programas. Lo sé, pero preguntar. sé que ustedes tienen la Pero capacidad de ser breves. Voy a tratar de sintetizarlo mucho, pero no me quiero quedar porque no pude finalizar, que igual fue súper interesante escucharlo al compañero cuyo nombre no recuerdo. Emanuel. Bueno, las felicitaciones porque maneja con mucha solvencia el tema de Medio Oriente y para reafirmar lo de la hermandad musulmana, él conocerá bien a quién fue Said Ramadán, que trabajó en Radio Free Europe, Radio Liberty, con Stepan Bandera, el líder nacionalista ucraniano nazi, a sueldo de la CIA, digamos. Y este hombre, Said Ramadán, fue uno de los líderes de la hermandad musulmana, o sea que, como bien decía, son bastante oscuros. Algo que se conecta a esto de los BRICS que me preguntabas, es el tema de Irán. Yo creo que, para terminar de contestar lo que había quedado pendiente, Sí. yo creo que, por supuesto, Donald Trump va a intentar hacer prevalecer la posición de Estados Unidos respaldando a Israel, pero ya no tiene tal vez las mismas herramientas y máximas si no toma las herramientas militares, que yo creo que tampoco es algo viable, porque la alianza entre Rusia, China, Corea del Norte e Irán ya es muy fuerte. Y creo que es claro que tocar a uno de ellos es tocar a todos. De hecho, ya hay una alianza militar con Corea del Norte, se está cerrando una alianza militar entre Rusia e Irán, entonces ese paso se hace poco factible. Y estrangular a Irán económicamente también se hace poco factible en este momento, porque a través de los BRICS se están articulando las herramientas para justamente poder estar por fuera de estos mecanismos como es el sistema SWIFT y el uso del dólar. Y ya de hecho, dentro de los integrantes del grupo BRICS, el 65% del comercio interestatal lo están haciendo en monedas locales, solo el 35% en dólares, y ese número sigue bajando, y más cuando se implementa el sistema que se llama BRICS Bridge, por bridge la palabra puente en inglés, y el otro sistema es el Bridge Pay. Entonces, por supuesto que esto es una herida profunda, ¿no?, al poder de Estados Unidos de coacción que tiene a través del comercio internacional, del sistema SWIFT y del dólar. Al dólar, que lo sostiene en gran medida para que no sea lo que es en realidad, que es un papel pintado, simplemente sin ningún respaldo. Recordemos que salió del sistema de patrón oro establecido en Bretton Woods, que establecía la convertibilidad del dólar a oro entre los países. El 15 de agosto del 71, señor. Exactamente, en el 71, y en el 72 se articuló lo que finalmente en el 74 se firmó como un acuerdo por 50 años entre Arabia Saudita y Estados Unidos para que únicamente pudiese comercializar el petróleo en dólares, de ahí lo del petrodólar. Ahora, este año, sí, Mohammed bin Salman dijo que no iban a renovar este acuerdo, por lo cual Arabia Saudita era libre de comerciar el petróleo en cualquier moneda, lo cual sería una herida de muerte para el dólar. Pero acá Arabia, o su príncipe heredero, parecería ser que está navegando en una ambigüedad o en un coqueteo extraño. Y lo voy a referenciar de la siguiente manera, tratando de resumirlo al máximo. Hay que recordar que Arabia Saudita fue invitada a tener la membresía de pleno derecho en los BRICS el 1 de enero de este año, junto con Irán, Etiopía,
Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Argentina. Sabemos lo que pasó con el presidente que tenemos. Y Arabia Saudita todavía no respondió si aceptaba la membresía de pleno derecho, lo cual es una situación extraña, no dijo ni sí ni no. También hay que recordar que dentro del marco de los BRICS, China hizo esfuerzos muy grandes diplomáticos para que Arabia Saudita e Irán, dos estados enfrentados históricamente por muchos motivos, volvieran a entablar relaciones diplomáticas y tengan embajadores de ambas naciones. Pero hay un hecho curioso a esto que ataba con los BRICS, que es que el príncipe Mohammed bin Salman no estuvo en la reunión de los BRICS, no concurrió, que había sido invitado, y en el mismo momento que se hacía la cumbre, el 23 de octubre recibía en Riad a Anthony Blinken. Claro. En la geopolítica estos lenguajes dicen mucho. Que no estuviesen los BRICS cuando fue una cumbre que le dijo al mundo occidental, acá hay otro mundo y es la mayoría global, y que parecería que en esa reunión con Anthony Blinken se habló de la posibilidad de sí renovar el acuerdo por el petrodólar. Entonces, bueno, lo de Arabia Saudita es particular. Yo creo que está apostando Mohammed bin Salman a un éxito electoral de Donald Trump. Hay que recordar cómo lo recibieron en Riad y hay que recordar la barbaridad que dijo Biden cuando dijo que iba a convertir a Arabia Saudita en un par internacional por el affair ese de... Jamal Khashoggi. Es el que muere en la embajada. Disuelto, lo disolvieron en el baño. Claro, nunca salieron restos de un cuerpo. No, nada. En el consulado de Me parece que Estambul, sí. Yo quería agregar una cosita respecto a lo del... Me parece que están sobredimensionados los BRICS, porque nada es tan simple como parece. Lo que parece que yo vengo escuchando hace 25 años, que el dólar viene, que el dólar se cae, que el dólar cuesta, pero en definitiva el 90% de todos los colaterales financieros están en dólares. China tiene un gran problema de falta de dólares, más allá de que tiene un montón de dólares, pero la mayoría de la deuda que tiene está en dólares, necesita dólares desesperadamente y termina actuando en concordancia con... Janet Yellen tiene dos visitas a China este año, donde ellos coordinan junto con el Banco de Japón. China necesitaba devaluar, Japón tenía un grave problema de dólares, también necesitaba muchos dólares, y está muy mal visto que Estados Unidos le dé directamente plata a China. ¿Cómo se la da? Se la da a través de Japón. Ese carry trade que hace es funcional a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos ahora entra en una época de gran liquidez, que ahora el jueves baja la tasa de vuelta, pero ya los bancos centrales venían anunciando la baja de tasa, el mundo está ávido de dólares y es la forma de devaluar el dólar y darle un respiro a China, que China estaba desesperado porque estaba perdiendo competitividad con los otros países asiáticos. Entonces, en definitiva, terminan actuando en común y ellos tienen tantos bonos del tesoro y tienen tantos dólares que tampoco pueden hacer un movimiento brusco. Entonces, yo no veo ningún movimiento brusco de los BRICS. Sí, de acá a muchos años saliendo del SWIFT fue un error de Biden, eso fue una torpeza. Confiscarle cosas a Rusia porque termina acelerando la necesidad de que ellos encontraran otra opción. Ahora, te hago una pregunta que quiero ver tu posicionamiento, porque estabas brindando el análisis. ¿Crees que es preferible un mundo donde de repente haya otra moneda fuerte que le dispute la hegemonía al dólar o mejor seguir con la situación actual? Lo que pasa es que depende quién haga esa otra moneda. Yo no sé si... Pero si van a competir libremente, que compitan, por mí me parece bien. Pero lo que estoy diciendo es todo mucho más complicado y cuando empezás a ver que abren swaps entre Estados Unidos, la Reserva Federal y Japón, y Estados Unidos va a dar... Porque los swaps en definitiva es, ellos toman los yenes y le dan muchos dólares. En definitiva, ellos con los yenes no van a hacer nada. Es una excusa para inundar de dólares a través de Japón el mundo, devaluar el dólar, que China vuelva a ser competitivo y poder refinanciar, pues Estados Unidos tiene un grave problema, tiene 11 trillones de dólares que tienen que refinanciar de acá a un año. Entonces, ¿qué viene haciendo Janet Yellen? Viene agarrando la deuda con bonos a corto plazo hasta poder bajar la tasa. En el momento en que terminen de bajar la tasa, con la narrativa que tenga que inventar Powell en el momento que se las va cambiando, en ese momento ellos van a volver a refinanciar toda la deuda, patearla a 4 años y ahí vuelve a empezar, sigue la joda, digamos.
ellos no pueden refinanciar esos 11 trillones al 5% porque se funde. Ya Estados Unidos tiene comprometidos pagos para el año que viene, 1.7 trillones, va a pasar el presupuesto de defensa a lo que tiene que pagar intereses. O sea, es algo completamente inviable lo que están haciendo. Entonces, o bajan la tasa, patean todo a bajo interés a 4 años, o colapsa el sistema. Y en este sistema están todos coordinaditos. Lo que pasa es que yo creo que la torpeza de Biden hace que de pronto Rusia tenga que buscar otra alternativa para comerciar porque le cortan el SWIFT. Eso fue un error para mí muy grave. Pero digo, yo no veo que los BRICS estén funcionando con una moneda nueva dentro. Se va a demorar todo, porque son muchas cosas que se tienen que coordinar. No los veo haciendo algo ya. No lo ves inviable, es una cuestión más de plazos lo que planteas, que creo que tampoco es que se arrojó acá se planteó, perdón, como que se venía una revolución. Pero hay un camino trazado que veremos. Yo personalmente celebro la competencia, es algo que hemos rechazado, más allá de las simpatías que pueda despertarnos Estados Unidos en algunos aspectos. En materia monetaria ha ejercido un monopolio basado en la violencia, que no sé si ha sido lo más conveniente para el mundo, es un contrafactor. Bueno, lo obvio es que Bitcoin va a ser una opción para intercambios internacionales. No abramos esa puerta todavía porque nos volvemos locos. Y quiero aprovechar a Cristian, que no lo vamos a poder tener por muchos minutos más, pero seguramente antes de que cierres, al menos de mi parte, una última pregunta. ¿Podés actualizarnos un tema del que se habló en el comienzo del conflicto y luego probablemente por esta poca posibilidad que están teniendo los medios rusos para comunicar en Occidente la situación? No hubo continuidad de información en relación al embargo que se le realizara al Estado ruso en sus cuentas, que si no me equivoco eran en la City londinense. Eso es algo que ha tenido novedades, no ha habido cambios al respecto. ¿Nos podés contar un poquito? Sí, no, había habido un trascendido en algún momento, pero que era una noticia falsa, que le habían confiscado oro físico. El oro físico ruso está en Rusia, a buen resguardo. Lo que sí se paralizó, se congeló, por decirlo de alguna manera, dinero en cuentas, que es lo que todos los países tienen habitualmente para el comercio exterior, en diferentes entidades bancarias occidentales, una gran parte en Bruselas, y todo eso juntaba un monto de 300.000 millones de dólares. Y lo que sí están haciendo, eso sigue congelado, pero sí han empezado a robar, porque no cabe otra palabra, los intereses devengados de este dinero los están ya transfiriendo a Ucrania en un acto que es totalmente contrario al derecho internacional. Los intereses que generan, para aclarar eso, los intereses que generan los 300.000 millones de dólares embargados a Rusia por parte de un país que no le declaró la guerra, digamos... Totalmente, sí, la Unión Europea, dentro Bruselas, de todo, fuera del derecho internacional esa medida. Totalmente contraria al derecho internacional y vulnerando el mismo sistema financiero occidental. Porque esto hay que decirlo, Mohammed bin Salman, que yo lo mencionaba hace un rato, le dijo abiertamente a los Estados Unidos que le sugería que no hiciera eso con los fondos rusos porque eso iba a destruir la confianza en el sistema financiero occidental. A eso quería llegar. Y es lo que han hecho. Pero bueno, lo que pasa es que cuando se pone en juego la hegemonía y este orden unipolar en el cual Estados Unidos se cree que puede llevarse a todo el mundo por delante a fuerza de prepotencia y sanciones, cuando ven las élites que pierden ese poder se ponen muy nerviosas y nos llevan a este nivel de zozobra. Y quería simplemente señalar unas cositas muy cortas respecto de lo que decía el compañero. Por favor, te pido tu devolución y si querés a continuación brindanos un cierre sobre las conclusiones que te pueden llegar a dejar lo conversado acá y alguna expectativa respecto de lo que pueda pasar en las próximas semanas y meses. Bueno, lo que quería acotar, que si bien es cierto que China, por supuesto, creo que es el principal acreedor de deuda norteamericana, hace años, muchos años ya que viene bajando fuertemente esa tenencia.
y al igual que Rusia, son los máximos tenedores de oro físico en sus reservas. Bien. Compran oro como si no existiese un mañana, además de Exacto. que Rusia es un gran productor de oro. Por otro lado, la moneda que está prevista de los BRICS, está previsto la implantación de una moneda por parte de los BRICS, una moneda de comercio internacional, pero es una moneda que estaría avalada, justamente se volvería una especie de patrón oro, o sea, una referencia en el valor del oro. Esa moneda estaría respaldada en un 40% en oro y un 60% en las monedas de los países participantes que tienen que respaldar sus monedas en materias primas. Todo tiene que tener un respaldo real, esa sería la premisa. Bien. ¿Por qué va a llevar un tiempo? Como decía el compañero, por supuesto va a llevar un tiempo porque, por ejemplo, ahora se ingresó como Estado asociado a Turquía. La lira turca es una moneda que no es fuerte, más bien todo lo contrario. Entonces, por supuesto que primero se tienen que fortalecer las monedas locales para después pasar a esa instancia. Sin duda creo que va a ser una moneda que no va a estar manejada por un solo país, como es el tema del dólar, y que va a ser a futuro mucho más... va a ser una, digamos, una economía, creo yo, o una política monetaria mundial mucho más transparente y sana. Y respecto a lo que se charló en esta mesa, que agradezco que se me haya invitado, me parece que siempre, y en especial en nuestro país, en la Argentina, donde a la geopolítica se le da muy poca importancia, que en un medio de comunicación se hablen de estos temas con posiciones tal vez encontradas, pero con profundidad y conocimiento, me parece que es algo que hay que felicitar. Y respecto a lo que veo en las próximas semanas o meses, mucho va a tener que ver con el resultado de lo que estamos viviendo hoy. Creo que esto no es información, es intuición, análisis y creer que más o menos trato de entender por dónde va la psicología de Donald Trump. Sí. Este Donald Trump que quiere hacer América grande otra vez, y tal vez esa América de la que habla es la de la época más o menos contemporánea en su nacimiento, el baby boom, ese Estados Unidos que era grande de verdad y grande de verdad para los norteamericanos. Entonces, creo que si no me equivoco, Donald Trump lo que va a hacer es un empresario, es un realista y es un pragmático. En este mundo que ya es irreversible, este mundo multipolar, lo que creo que va a hacer Donald Trump es buscar el mejor lugar para Estados Unidos insertado en ese mundo como una gran potencia y el eje central de su polo. Y que nosotros, para bien o para mal, vamos a ser justamente parte de ese polo que va a liderar Estados Unidos, en armonía en un mundo multipolar. Ojalá no me equivoque y ese es el enfoque del republicano si gana en la nueva geopolítica. Bueno, me gustó. Grande de verdad. No sé si Luis se acuerda, pero el resto de la mesa probablemente sí. Era Grundig, ¿no? Corríjame. No, Grundy. caro pero el mejor, no era no. Claro, pero mejor. Claro, pero mejor. ¿Y grande de verdad? No, era otro eslogan No, de era la otro época. eslogan. Prometo buscarlo ahora cuando tenga un recreíto, que lo veo al Nico ya con ganas de sentarse. Pero yo me voy a encargar de saludar y despedir a Cristian, agradecerle nuevamente por la presencia, por sumarse a esta hora que por ahí no es la más conveniente para vos. Pero bueno, la noche lo meritaba y entenderás también que tenemos que seguir brindando información acerca de los resultados que se han estado sucediendo, las novedades. Así que de mi parte, muchas gracias. Esperamos poder contar con vos si estás disponible más adelante, probablemente para ver las consecuencias que traiga esto. Y un saludo a, no sé, nos hablás, estás en la Argentina, ¿verdad? Sí, en este Bueno. momento estoy en mi casa en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y dentro de muy poquito, el 20, voy a estar unos días antes, pero el 20 estoy invitado a un foro en Moscú sobre noticias falsas, justamente muy interesante. Así que, como siempre, estoy a disposición de ustedes e incluso si una vez cerrado este foro te interesa conocer más o menos qué se habló, estoy dispuesto a compartir esta experiencia con ustedes con todo gusto. Bueno, genial. Que llegue hasta Pergamino entonces. El saludo, Cristian. Muchas gracias. Gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Un Muchas abrazo. gracias, Cristian.